Está en línea Daniel Arroyo, él es presidente de Poder, es titular de Poder Ciudadano, uno de los representantes. Daniel, buenas tardes. Mariana Contartesi es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y un gran gusto. Igualmente. Daniel, entiendo que Poder Ciudadano fue uno de las ONG que tuvieron la palabra en el desarrollo del debate previo, antes de bajar a la Cámara de Senadores, el proyecto por el voto a los 16. ¿Cuáles puntualmente los puntos más importantes sobre reparos que haya para que un menor a partir de los 16 pueda votar en la República Argentina? No, yo diría que en términos generales ha habido mucho consenso sobre la idea de que puedan votar los jóvenes a partir de los 16 años como una idea de ampliar derechos. También creo que ha tenido bastante consenso la idea de que no sea obligatorio, es decir, que sea igual que con los mayores de 70 años, optativo. La discusión no ha estado tanto en si convenía ampliar esa posibilidad o no, sino si eso implicaba otras cosas, o sea, qué otras cuestiones se deberían incorporar o no a partir de los 16 años. Yo creo que el debate más fuerte estuvo dado sobre todo en la cuestión que hacen a los derechos y qué otros derechos y otras obligaciones deberían tener los jóvenes a los 16 años, pero mi impresión es que ha tenido mucho consenso el tema del voto, que sin dudas el hecho de ser optativo ha generado mucho consenso en todas las bancadas, como no lo ha tenido, venía escuchando lo que planteaban ustedes, como no ha tenido el tema de los extranjeros, sobre todo por la cuestión de los 2 años de residencia solamente, y sí lo que quedó abierto en la discusión si un joven que puede votar debería, por ejemplo, poder a los 16 años manejar o no, tener algún otro tipo de derechos y también algún otro tipo de obligaciones. Eso quedó picando como parte del debate, pero sin dudas ha tenido mucho consenso la idea de ampliar el voto, como se ha hecho también en otros países, como en el caso de Brasil recientemente. Marina Pañuti te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, a ver, esta ley, este proyecto, en realidad, bueno, se está modificando después de 100 años, ¿no?, de esta ley, y justamente la minoría era, o sea, el tope para comenzar a votar era a los 18 años. Obviamente, después de 100 años, las condiciones han cambiado y la maduración es otra. Entonces, y también en estos últimos años, el contexto político permitió que los jóvenes se volcaran más a la política y se interiorizaran más. Pero también hay como una juventud fragmentada, ¿vos creés? Por un lado están los que sí tienen conciencia política porque tienen, digamos, un espacio más propicio, porque tienen condiciones que sí realmente pueden avalar, no sé, esas inclinaciones de un futuro de país mejor, y están los otros en donde se encuentran, digamos, con más necesidades, con un contexto, digamos, socioeconómico totalmente mucho más bajo, que realmente están desde otra vereda, ¿no? O sea, ¿cómo es esa realidad de la juventud hoy que se enfrenta a esta posibilidad de poder votar? Yo creo que los jóvenes en Argentina, la situación de los jóvenes es bastante distinta de acuerdo a los diferentes sectores sociales y está fragmentado socialmente y políticamente. Socialmente uno podría dividir a los jóvenes en 4 situaciones, hablando de los jóvenes de 16 a 24 años, tomando los adolescentes de 16 a 18, pero extendiendo a 24, podría dividir en 4 situaciones. Los jóvenes que no estudian ni trabajan, que son 900.000 en Argentina, que son los que están en peor situación económica, que no solo es un pibe que está en la esquina sin hacer nada, sino que es un chico que entra en la escuela, está un tiempo, se queda afuera y no logra sostenerse, o está un tiempo en el trabajo, engancha una changuita, no se sostiene y se queda afuera. Ahí hay un primer sector que son los jóvenes que no estudian ni trabajan, que claramente son el grupo social más crítico de la Argentina, que está en peor situación, más allá de que hay una discusión acerca de si son 900.000, son más o son menos, es el grupo social más grande. Después hay un segundo sector que son los jóvenes que trabajan, luego los jóvenes que trabajan y estudian y luego los jóvenes que estudian. Los jóvenes que estudian son los que los financian los padres, que están mejor. Los que no trabajan ni estudian son los que están peor. Uno podría dividir que hay como 4 realidades distintas y un sector muy complicado que son los jóvenes en situación crítica. Eso es una parte, que es la fragmentación social. La otra parte respecto de la política, y yo creo sinceramente que hay 3 situaciones. Uno es una parte de los jóvenes que se ha repolitizado en Argentina, mucho vinculado al oficialismo, mucho también en los últimos tiempos vinculados a otras opciones políticas, pero hay como una cierta idea de que es la política lo que transforma y que hay que participar en los centros de estudiantes,
en las instancias partidarias, en organizaciones sociales. Hay una parte de los jóvenes que realmente se han repolitizado, que ven que es la política el mecanismo para hacer otras cosas, para mejorar la situación. Sí. Hay una segunda que yo creería que es la mayoría de los jóvenes que están desenganchados, de los jóvenes que claramente están en situación más crítica, muy desenganchados de lo público, Sí. muy desenganchados también de la escuela, porque la escuela tiene unas tecnologías, una metodología, una manera de hacer las cosas que no tiene que ver con la vida cotidiana, porque es mucho más atractivo la vida frente a una computadora y vinculándose con 5 chicos a la vez, alguien pobre o no pobre, que lo que pasa en la escuela o en el resto. Y después hay una tercera parte de los jóvenes que están como en una situación de indiferencia, que están con la idea de que efectivamente están más enganchados con que se podría hacer algo o se sienten más llamados a participar, pero todavía lo hacen solo en términos de información y de vínculo con los medios de comunicación. Pero en términos generales está claro que ha sido una época de mayor politización. Si los 90 fue la década de la crisis de representación, de desenganche, ahora yo diría que sigue habiendo un gran desenganche, pero una parte de los jóvenes sí ha vuelto a ver en la política un mecanismo donde vale la pena pensar, hacer o ponerle el cuerpo. Y este panorama que estás describiendo, ¿cómo crees que se puede llegar a plasmar el año que viene en las legislativas? Ponerle. Mi impresión es que el voto de los jóvenes va, si la media de voto en Argentina es del 80%, 70 y pico por ciento, va a ser parecido a algo parecido a la mitad, el voto de los jóvenes, de la mitad de los jóvenes que pueden votar lo van a hacer, algunos por curiosidad, otros porque ven la oportunidad, y yo tengo la idea, digo, esto hay que probarlo luego, de que va a reproducir el voto general. Es decir, si el partido A saca el 40% de los votos, es muy probable que en los jóvenes saque el 40% de los votos de los jóvenes. Yo no creo que haya una orientación de los jóvenes distinta a la orientación general. Me parece que más o menos se va a reproducir el voto, la elección general en el voto de los jóvenes, porque hay quienes participan más, quienes participan menos, pero no es que masivamente los jóvenes van por una opción o por otra, sino que más o menos siguen la orientación general de la sociedad. Interesante, interesante. Daniel, muchísimas gracias por este contacto con Radio América. No, muchas gracias a ustedes y un gran gusto. Buenas tardes. Daniel Arroyo, presidente de Poder Ciudadano.